A los 50 y tantos muchos hombres sienten que algo empieza o pinta a apagarse. No se trata del cuerpo ni de la memoria. Es algo más invisible, más sutil. Es como si el mundo dejara de mirarlos con el mismo respeto, con la misma admiración. Te hablan con condescendencia. Te escuchan menos. Te ven como alguien que fue. Y ahí, en ese silencio, muchos se apagan por dentro sin decir una sola palabra. Pero déjame decirte algo, la edad no te hace menos visible ni menos valioso. Solo exige que proyectes desde otro lugar, desde dentro, desde una presencia forjada en la experiencia. En este video vamos a hablar de 6 hábitos silenciosos que pueden convertirte en un hombre magnético sin necesidad de gritar, demostrar ni pedir atención. No se trata de parecer más joven, se trata de volverte inolvidable con lo que ya eres. Si alguna vez te sentiste como si el mundo te hubiera olvidado, este mensaje es para ti. Escríbelo en los comentarios si lo has vivido, yo también lo viví en silencio. Suscríbete porque hoy no venimos a recuperar el tiempo perdido. Venimos a recuperar el respeto que nunca debimos ceder. Comencemos. Rafael tenía 53 años cuando decidió dejar de teñirse el cabello. Durante años había cubierto sus canas como quien esconde una herida mal cerrada. Lo hacía en silencio, como un acto automático. No por vanidad, sino por miedo. Miedo a parecer viejo, a que los demás asumieran que ya no era capaz, que ya no tenía nada que ofrecer. Pero un día cualquiera, mientras caminaba por el parque con su nieto, un niño se le acercó y le dijo: «Usted parece un sabio con ese cabello blanco». Esa frase sencilla lo atravesó como un relámpago. Por primera vez, alguien no vio decadencia en su edad. Vio grandeza, vio historia. Y es que en un mundo obsesionado con la juventud, nos han enseñado a temer al paso del tiempo. Nos venden cremas, tintes, filtros, cirugías. Como si la edad fuera una vergüenza que hay que borrar. Pero eso es una trampa. Porque lo verdaderamente atractivo en un hombre maduro no está en parecer más joven, sino en aceptar sus años con una elegancia que no necesita excusas. Como un guerrero que lleva sus cicatrices con honor, no como señales de debilidad, sino como pruebas de lo vivido. Un hombre mayor que entra a una habitación con la espalda recta, la mirada segura y las canas visibles, impone sin hablar. No porque busque aprobación, sino porque ya no la necesita. Su sola presencia comunica una historia. Cada línea en su rostro, cada gesto medido, cada silencio cómodo dice: «He vivido, he aprendido, y no vengo a demostrarte nada. Solo a ser quien soy». La autoestima masculina, después de los 50, no se construye tratando de competir con jóvenes. Se construye jugando otro juego. Uno más profundo, más silencioso, más sólido. Como un vino que mejora con los años, o como un roble que resiste todas las estaciones sin perder su fuerza. La atracción real no está en la piel lisa, sino en la energía tranquila del que ha recorrido caminos que otros ni imaginan. Cuando te aceptas sin filtros, recuperas el respeto que creías perdido. Y no solo el de los demás, el tuyo propio. Dejas de esconderte, de disculparte por tu edad, y empiezas a ocupar tu lugar con firmeza. Tus canas ya no son un defecto que hay que cubrir, sino una corona que llevas con dignidad. Tus arrugas ya no son líneas de cansancio, sino marcas de una vida intensa. Tus silencios ya no son vacíos, sino pausas de quien sabe que no todo necesita respuesta inmediata. Epicteto, uno de los grandes estoicos, fue esclavo la mayor parte de su vida. Viejo, enfermo, cojo, pero libre por dentro. Enseñaba que lo único que el hombre no puede perder es su actitud ante lo que vive. Aceptar la realidad no es resignarse, es comprender que el poder real está en cómo la enfrentas. Piénsalo así: hay autos nuevos que no dicen nada, y hay autos clásicos que hacen girar todas las miradas.
No porque quieran llamar la atención, sino porque su historia brilla sola. Lo mismo ocurre contigo. Tu valor no está en parecer nuevo, está en mostrar lo bien que has sido cuidado, lo bien que te has conservado internamente, el equilibrio que has logrado. Así que la próxima vez que sientas que tu edad te resta, detente. Mírate en el espejo y recuerda, estás viendo a un hombre que ha sobrevivido, que ha amado, que ha perdido y vuelto a levantarse. Y eso, amigo, no se encuentra fácilmente. Eso vale más que cualquier juventud efímera. No te escondas. No pidas permiso para ser tú. Porque cuando aceptas tu edad como un guerrero, aceptas sus cicatrices, no solo te vuelves más fuerte, te vuelves inolvidable. ¿Quieres que continúe con la parte 2? ¿Domina tus emociones o ellas te dominarán a ti? Había una cafetería en el centro donde Rafael solía pasar sus mañanas. Le gustaba leer el periódico en silencio, con su café cargado y sin azúcar. Un día cualquiera, mientras esperaba su pedido, alguien se coló en la fila. Un joven con auriculares distraído o simplemente indiferente. Rafael, molesto, levantó la voz, le lanzó una frase dura y terminó discutiendo con el encargado del lugar. Al volver a su mesa, notó la mirada de su nieto sentado frente a él, decepción silenciosa. Ese día, entendió que no había ganado nada con su reacción. Al contrario, había perdido algo mucho más importante: su autoridad moral. Después de los 50, la forma en que reaccionamos habla más fuerte que nuestras palabras. Puedes tener el cabello perfectamente peinado, una voz firme y un cuerpo bien conservado. Pero si explotas por cualquier tontería, todo eso se desmorona. La madurez emocional no es solo una virtud más, es el cimiento invisible que sostiene todo lo que proyectas. Muchos hombres creen que ser emocionalmente fuerte significa no sentir nada. Pero están equivocados. No se trata de reprimir lo que sentimos, sino de saber qué hacer con eso. Dominar tus emociones es el arte de saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo simplemente respirar profundo. Es entender que no todo merece tu reacción y que el que se altera fácilmente ya ha perdido. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió una vez: el hombre sabio es aquel que no permite que los hechos externos perturben su interior. Tenía razón. No puedes controlar el tráfico, ni los comentarios malintencionados, ni el tiempo que tarda el mesero. Pero siempre puedes controlar cómo respondes. Y esa elección silenciosa pero constante es lo que te convierte en un hombre verdaderamente poderoso. Piensa en esto. ¿Quién proyecta más respeto? ¿El que grita en cada discusión o el que escucha, analiza y responde con calma? ¿El que pierde los estribos por un comentario o el que mantiene su centro aun cuando el mundo se desordena a su alrededor? La energía de un hombre que domina sus emociones es magnética. Las personas lo buscan, confían en él, se sienten seguras a su lado. Porque en un mundo lleno de ruido, su calma es un refugio, y eso es atractivo. Eso es irresistible. Pero no es fácil. Requiere práctica, conciencia, humildad. La próxima vez que sientas que algo te enoja o te frustra, haz una pausa. Respira. Pregúntate: ¿vale la pena esta reacción o estoy entregando mi poder a algo insignificante? Esa sola reflexión ya es un acto de dominio propio. En una discusión, no siempre tienes que ganar. A veces, el verdadero triunfo es no dejar que te arrastren a un nivel que no te corresponde. El hombre maduro no compite con quien grita más fuerte. Él elige su terreno, su tono y su momento. Y esto no solo te hará más respetado, también te hará más querido. Porque nadie quiere convivir con una bomba de tiempo. Nadie quiere caminar sobre vidrios rotos. La estabilidad emocional
Es un imán especialmente en un mundo donde reina el estrés, la ansiedad y la impulsividad. Rafael entendió que su nieto no lo admiraba por su experiencia laboral ni por los años acumulados. Lo admiraba cuando lo veía actuar con claridad, incluso en momentos difíciles. Cuando lo veía respirar profundo en lugar de explotar. Cuando lo veía ceder sin rendirse. Ahí estaba su grandeza. No en su volumen, sino en su templanza. Y tú también puedes ser ese hombre. El que escucha más que interrumpe. El que observa antes de juzgar. El que canaliza su rabia en decisiones, no en gritos. Dominar tus emociones no significa ser frío. Significa ser fuerte. Significa mirar hacia adentro y elegir responder en lugar de reaccionar. Porque cuando tú controlas lo que sientes, tú controlas lo que proyectas. Y eso, querido amigo, es el verdadero poder que nadie te puede arrebatar. ¿Deseas que continúe con la parte 3? Encuentra una pasión que te mantenga vivo por dentro. A los 58 años, don Julio decidió desempolvar una vieja caja de herramientas que llevaba décadas guardada en su garaje. Siempre le había gustado la carpintería, pero entre el trabajo, los hijos y las obligaciones, su pasión quedó archivada como un libro en una estantería olvidada. Un día cualquiera, sin pensarlo demasiado, compró unas maderas, afiló sus cinceles y empezó a construir una mesa pequeña para el jardín. No tenía pretensiones, solo quería sentirse útil, creativo, vivo. Esa mesa fue el principio de todo. 2 años después, don Julio tenía pedidos de todo el barrio. Pero más allá de los encargos, lo que recuperó fue su fuego interior. Porque hay algo que ocurre con muchos hombres después de los 50. Se jubilan, se estabilizan, se apagan, no porque el cuerpo ya no les responda, sino porque el alma ya no encuentra para qué encenderse. Pierden el brillo, dejan de emocionarse, y eso, más que las arrugas o las canas, es lo que realmente los envejece. La energía masculina, después de los 50, no depende de suplementos ni de pastillas. Depende de la pasión, de ese impulso vital que te conecta con lo que amas, con lo que te hace perder la noción del tiempo, con lo que despierta tu entusiasmo y tu curiosidad. Puede ser cualquier cosa: escribir, cocinar, leer sobre historia, enseñar a otros, tocar un instrumento, cultivar un huerto, restaurar bicicletas antiguas, pintar, viajar, aprender fotografía. Lo importante no es lo que haces, sino lo que eso despierta en ti. Cuando un hombre habla con pasión, su voz cambia, sus ojos brillan, su postura se transforma, su energía se expande. Y eso se siente. Las personas se sienten atraídas por quien transmite vida. Porque la pasión no tiene edad, solo necesita espacio para manifestarse. Lo más peligroso no es envejecer. Lo más peligroso es volverse indiferente. Pasar los días como si todos fueran iguales. Vivir en piloto automático, sin entusiasmo, sin deseo, sin meta. Convertirte en un hombre que solo sobrevive pero que ya no vibra. Epicteto decía que el alma se atrofia cuando no se ejercita en lo que le apasiona. Y tenía razón. Cuando dejas de alimentar lo que amas, tu espíritu se apaga. No se nota al principio, pero con el tiempo tu mirada se vuelve opaca. Tus días se hacen pesados y te sientes cansado aunque no hayas hecho nada. Por eso, si hoy no sabes cuál es tu pasión, no te preocupes. Pero búscala, prueba, equivócate, retoma algo que dejaste, explora cosas nuevas. Lo importante es salir del letargo, porque cuando un hombre redescubre su fuego, todo cambia: su energía, su ánimo, su postura, incluso su presencia. No necesitas hacer cosas grandes, solo cosas que te hagan sentir vivo. Como dijo Séneca, no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho en cosas que no importan. Entonces invierte tu tiempo en lo que te enciende por dentro. Don Julio, con sus manos arrugadas,
Sus lentes gruesos y su delantal lleno de polvo de madera se convirtió en un símbolo del barrio, no por lo que vendía, sino por lo que transmitía vitalidad, entusiasmo, alegría. Y ese magnetismo no tiene que ver con la edad, tiene que ver con el alma. Así que hazte una pregunta sincera. ¿Qué cosa, aunque pequeña, te hace sentir vivo? Y si no lo sabes, haz de tu búsqueda una nueva pasión, porque cuando un hombre maduro encuentra algo que lo apasiona, deja de envejecer y empieza de verdad a vivir. ¿Te gustaría que continúe con la parte 4? Cultiva una presencia que hable por ti. No era el más alto ni el más bien vestido, ni el que hablaba más fuerte. Y sin embargo, cada vez que don Ernesto entraba al café del centro, algo cambiaba. Nadie podía explicarlo con palabras, pero todos lo notaban. Era su forma de caminar pausada, segura. Su silencio no era incómodo, sino respetado. No necesitaba interrumpir para ser escuchado. Cuando hablaba, lo hacía con calma, con claridad, sin una pizca de ansiedad. Y cuando no hablaba, su sola presencia bastaba. Porque don Ernesto había aprendido una de las claves más olvidadas del magnetismo masculino: no hace falta gritar para imponerse, basta con sostener la mirada y no pedir permiso para existir. La presencia masculina madura no se compra, no se finge, no se improvisa. Se construye con el tiempo, con las decisiones, con el dominio propio. Es el resultado de años de observar más que reaccionar, de entender más que imponer, de caminar sin apuros, pero sin desviarse. Esa energía tranquila y firme que solo tienen los hombres que ya no buscan validación porque ya se han validado a sí mismos. En un mundo saturado de ruido, de apariencias, de frases vacías, la presencia auténtica se vuelve oro. Y tú puedes desarrollarla sin importar tu edad ni tu aspecto físico. Porque la presencia no depende de cómo te ves, sino de cómo te sostienes. De cómo entras a un lugar, de cómo manejas los silencios, de cómo habitas tu propio cuerpo. Un hombre que ha cultivado su presencia no necesita mostrar su currículum en cada conversación. No necesita contar todos sus logros. No presume. No compite. No pide atención, pero la obtiene, porque transmite solidez. Y eso se siente. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces te has sentido invisible, como si tus palabras no pesaran, como si tu opinión no contara? Muchas veces no es lo que dices, sino cómo lo dices. No es el contenido, es el contenedor. Y ese contenedor es tu energía, tu lenguaje corporal, tu nivel de calma. Marco Aurelio escribió: el alma se vuelve invencible cuando deja de preocuparse por lo que otros piensan de ella. Esa es la base de la verdadera presencia: no depender de los ojos externos para sostenerte, no moldearte según las expectativas, ser tú, sin adornos, sin máscaras. Un hombre con presencia no se esconde, pero tampoco se exhibe. Camina recto sin apuro. Habla poco, pero dice mucho. Escucha más que interrumpe. Y cuando entra en una sala, no necesita que todos lo miren, pero todos lo hacen. Y esto es importante: no confundas presencia con arrogancia. Uno impone desde la seguridad, el otro desde el miedo disfrazado. La arrogancia necesita humillar. La presencia simplemente es. No necesita probar nada. Por eso, si hoy sientes que no te ven, que pasas desapercibido, que has perdido tu lugar, vuelve a tu centro. Respira. Revisa tu postura, tu mirada, tu voz. Observa más. Habla solo cuando tengas algo que realmente aportar. Y verás cómo todo empieza a cambiar. Porque en el silencio, en el autocontrol, en la pausa bien usada, hay una fuerza que no se puede fabricar. Solo se puede encarnar. Don Ernesto no era rico ni famoso ni especialmente carismático, pero era inolvidable, porque dominaba su espacio sin ocupar más del necesario. Porque no necesitaba decir mírenme. Su forma de estar ya lo decía todo. Tú también puedes recuperar ese poder, no con gritos,
no con demostraciones vacías, sino con la decisión diaria de habitarte a ti mismo con respeto. Porque cuando un hombre cultiva su presencia, no necesita que el mundo lo aplauda. El mundo simplemente lo escucha. ¿Te gustaría que continúe con la parte 5? La humildad elegante del hombre sabio. Don Pedro tenía 61 años y una vida llena de historias. Había dirigido equipos, criado hijos, superado enfermedades, perdido y vuelto a empezar. Pero nunca lo escuchabas hablar de sí mismo. En reuniones era el último en opinar y cuando lo hacía sus palabras eran breves y certeras. Nunca interrumpía, nunca corregía para lucirse. Y sin embargo, todos querían saber qué pensaba, porque don Pedro representaba eso que cada vez es más raro, la humildad de un sabio. En un tiempo donde muchos gritan para ser escuchados, el silencio de un hombre que sabe lo que vale tiene un peso diferente. La sabiduría verdadera no se impone, se transmite. Y esa es la clave: mientras más has vivido, mientras más has superado, menos necesitas demostrar. La humildad no es debilidad, es saber con firmeza quién eres, sin la necesidad de que el mundo lo aplauda. La sabiduría masculina no se mide en títulos ni en seguidores. Se mide en la capacidad de aprender, incluso cuando crees que ya lo sabes todo. En la disposición de escuchar a alguien más joven sin sentirse amenazado. En el silencio que elige no humillar cuando podrías corregir. El hombre sabio no se impone, inspira. No convence con argumentos, sino con su forma de estar. Y eso lo vuelve magnético. Zenón de Citio, fundador del estoicismo, decía que aprendía más escuchando a los demás que hablando de sí mismo, porque entendía que cada persona tiene algo que enseñarte, incluso cuando tú ya has vivido más. La humildad es reconocer eso, es no perder el deseo de aprender, es saber que el respeto no se exige, se gana. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has tenido razón y aún así decidiste callar? ¿Cuántas veces podrías haber humillado con una frase, pero elegiste la paz? Eso también es poder. Un poder silencioso, firme, impenetrable. La humildad elegante no es agachar la cabeza. Es levantarla con serenidad, sabiendo que tu valor no depende de que los demás lo reconozcan. Y hay algo más. La humildad no solo inspira respeto, inspira cercanía. Nadie quiere estar al lado de un hombre que lo sabe todo. Pero todos se acercan al hombre que sabe mucho. Y aún así escucha con interés. Porque la humildad verdadera se siente. Y esa energía es irresistible. Don Pedro nunca hablaba de sus logros, pero todos lo conocían. Nunca se impacientaba, pero todos lo respetaban. Nunca decía mírame, pero todos lo buscaban. Porque en su forma de mirar, de escuchar, de guardar silencio, había una sabiduría que no necesitaba adornos. Su humildad no era pasiva, era activa, elegante, poderosa, y tú también puedes ser ese hombre. El que ya no necesita interrumpir, competir, corregir o brillar. El que inspira no porque quiere, sino porque simplemente es. En un mundo lleno de ruido, ser el hombre que calla, cuando todos gritan que escucha, cuando todos hablan que aprende, cuando otros compiten. Te vuelve inolvidable. No hace falta ser perfecto. Hace falta ser real, humano, presente y humilde. Porque la humildad bien llevada no te quita grandeza. Te da un tipo de fuerza que ningún ego puede comprar. ¿Te gustaría que continúe con la parte 6? Crea tus propios estándares y no pidas permiso para existir. Durante muchos años, don Marcelo asistía a todas las reuniones familiares aunque no quisiera. Era el primero en llegar, el que organizaba las sillas, el que se quedaba recogiendo los platos cuando todos se iban. Nunca se quejaba, pero en su interior sentía que ya no encajaba. Sus opiniones eran ignoradas, sus silencios malinterpretados y su presencia parecía invisible. Un día después de una de esas reuniones vacías,
Se miró al espejo y pensó: ¿por qué sigo viniendo si no me siento parte de esto? Y entonces decidió algo que cambiaría su forma de vivir: dejar de hacer las cosas solo para cumplir con los demás. Desde ese momento, empezó a construir su vida con base en sus propios estándares, no en los ajenos. Muchos hombres, después de los 50, siguen pidiendo permiso para existir, para opinar, para decidir, para disfrutar. Viven ajustándose a moldes que ya no les quedan, repitiendo rutinas que ya no les nutren. Y en ese intento de encajar, se pierden a sí mismos. Se sienten vacíos, frustrados, atrapados en una versión de hombre que no eligieron conscientemente. Pero llega un momento en la vida, y suele ser después de los 50, en que tienes que hacerte una pregunta clave. ¿Estoy viviendo según mis valores o según las expectativas de los demás? Crear tus propios estándares no significa volverse egoísta. Significa reconectarte con tu autenticidad, con tus prioridades reales. Significa dejar de ir a lugares donde ya no hay conversación, dejar de sostener relaciones que no respetan tu paz. Dejar de fingir entusiasmo por cosas que no te interesan. Es darle valor a tu tiempo, a tu energía, a tu esencia. Séneca decía que el hombre sabio no vive según la opinión de la mayoría, sino según la verdad que ha descubierto en su interior. Esa verdad no se encuentra en los aplausos, ni en los likes, ni en las validaciones externas. Se encuentra en el silencio, en la introspección, en ese momento del día donde puedes estar a solas contigo mismo y sentirte en paz. Y no se trata de rebelarte contra el mundo, se trata de dejar de traicionarte a ti. Porque cada vez que dices sí cuando en realidad querías decir, no, te alejas de tu centro. Cada vez que haces algo solo para evitar el conflicto o para quedar bien, refuerzas la idea de que tu opinión no importa. Pero importa, y mucho. Los hombres más admirables que he conocido no eran los que buscaban agradar. Eran los que caminaban con coherencia. Los que sabían decir que no sin enojarse, los que ponían límites con respeto, los que decidían en función de sus valores y no del qué dirán. Marcelo, después de años de asistir por compromiso, comenzó a organizar pequeños encuentros en su casa solo con personas con las que realmente conectaba. En lugar de aguantar silencios incómodos, construyó conversaciones significativas. En lugar de sentirse fuera de lugar, creó su propio lugar, y en ese acto sencillo pero profundo, recuperó algo que muchos hombres pierden con los años: el derecho de diseñar su propia vida. Tú también puedes hacerlo. No necesitas romper con todo, ni encerrarte en soledad. Solo necesitas elegir con más conciencia. Preguntarte cada día: ¿esto que hago me representa? ¿Esto que permito me honra? ¿Esto que doy también me lo doy a mí? Cuando dejas de vivir para complacer y comienzas a vivir para expresar tu verdad, todo cambia. Tu energía se vuelve más clara, tus decisiones más firmes, tu camino más propio. Y entonces ya no necesitas permiso para existir, porque tu sola presencia ya es una declaración. ¿Te gustaría que continúe con la conclusión? Después de los 50, comienza tu mejor versión. Llegar a los 50 no es el final del camino, es para muchos el verdadero comienzo. Porque es en esta etapa cuando ya no necesitas impresionar a nadie, sino reconectar contigo mismo. Es aquí donde descubres que tu valor no está en lo que otros dicen de ti, sino en lo que tú decides creer de ti. Aceptar tu edad con orgullo, dominar tus emociones, vivir con pasión, cultivar tu presencia, caminar con humildad y crear tus propios estándares. No son solo hábitos, son señales de que te has convertido en un hombre que inspira sin decir una palabra. No estás solo en este camino. Muchos hemos sentido ese silencio que duele, esa invisibilidad que pesa. Y si alguna vez lo viviste,
Escribe en los comentarios: yo también lo viví en silencio. Porque reconocerlo es el primer paso para transformarlo. Si este video te dio claridad, valor o simplemente te hizo sentir comprendido, compártelo con alguien que lo necesite. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. No por rutina, sino porque juntos podemos construir un espacio donde ser hombre mayor no sea una desventaja sino un privilegio bien vivido. Porque después de los 50, empieza tu mejor versión.